¿Puedes recordar cuándo fue la última vez que te despertaste sin la ayuda de una alarma y que te levantaste lleno de energía, sin la necesidad de consumir cafeína? Si respondiste no a alguna de estas preguntas, no te preocupes. Como la mayoría de los adultos, al menos 2/3 de la población, no podemos dormir completamente, es decir, las 8 horas recomendadas para un sueño reparador. Y esto es posible que se deba a una irregularidad con tu reloj biológico o por malos hábitos que impiden que duermas profundamente. Pero no te preocupes, vamos a analizar el sueño y vamos a ver cuáles son los hábitos que nos permiten dormir profundamente para un sueño reparador. Para entender la importancia del sueño, tenemos que entender que pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Y es muy importante porque es en este momento que nuestro cuerpo va a cumplir funciones biológicas vitales, como es la regeneración. Mientras dormimos, nuestro cuerpo segrega hormonas muy importantes, como es la hormona del crecimiento, hormona luteinizante, prolactina, entre otras, las cuales regulan la regeneración celular y reparación de tejidos. Por otro lado, también hay funciones muy importantes a nivel cognitivo, psicológico, porque es en el momento que dormimos que la memoria de corto plazo se graba en nuestra memoria de largo plazo. Además, que es aquí cuando se regulan nuestras emociones y se consolida el aprendizaje. Así que para eso sirve el sueño, para restaurarnos fisiológicamente y psicológicamente. Dormir es tan importante que tener el mal hábito de no dormir adecuadamente genera grandes consecuencias en la salud, como la debilidad del sistema inmune hasta un 70%. Aumenta las probabilidades de desarrollar problemas mentales como demencia, Alzheimer, depresión y ansiedad. Aumenta la probabilidad de desarrollar problemas cardiovasculares. Desregula el sistema hormonal y por consiguiente el metabolismo. Debilita la fuerza muscular. Disminuye el control emocional. Disminuye la capacidad de memorización, concentración y aprendizaje. Y aumenta la probabilidad de presentar accidentes graves, como por ejemplo caer de escaleras, accidentes automovilísticos, debido a la baja concentración y a la torpeza física que se relaciona con los malos reflejos. En pocas palabras, y como lo dice el experto en el tema Matthew Walker, entre más corto sea tu sueño, más corta será tu esperanza de vida. Ya que conocimos la importancia del sueño, ahora vamos a conocer la arquitectura del sueño, es decir, cómo está estructurado y qué pasa a nivel fisiológico mientras dormimos. Las ciencias del sueño han evolucionado a grandes pasos en los últimos años gracias a la utilización del electroencefalograma, que es este casco con varios electrodos que miden los impulsos eléctricos que suceden en nuestro cerebro mientras dormimos. Entonces, gracias a la medición de esta actividad eléctrica del cerebro, se ha llegado a la conclusión de que el sueño consta de varios ciclos que se repiten durante el sueño. Estos ciclos tienen una duración aproximada de 90 minutos y se pueden repetir entre 4 y 6 veces según el número de horas que dormimos. Ahora, cada ciclo se va a componer de 2 etapas. La primera etapa se denomina el sueño de ondas lentas y la segunda etapa se llama el sueño de movimiento ocular rápido. También se puede conocer como sueño REM, el movimiento ocular rápido, que es lo mismo nada más con las siglas en inglés de Rapid Eye Movement. Entonces, el sueño de ondas lentas, al que también se le conoce como el sueño no REM, está constituido por 3 etapas o fases. En la fase 1, también conocida como transición o somnolencia, es muy fácil despertarse. Este sueño es muy ligero y se caracteriza por un electroencefalograma más lento y con una amplitud más alta que durante la vigilia. Hay ausencia de ondas alfas y presencia de ondas teta de 3.5 a 7.5 Hz, lo cual indica que la actividad neuronal se está volviendo más sincronizada. Durante esta fase hay disminución del tono muscular y es común experimentar sacudidas del sueño. Estos son espasmos causados por contracciones musculares seguidas por relajación. Este fenómeno también puede sentirse como una sensación de caída. Los movimientos oculares son lentos y continuos y por lo general del 5 al 10% del sueño se cursa en esta fase. Durante la fase 2 del sueño, también conocida como el sueño ligero, se observan 2 hallazgos prominentes en el electroencefalograma, los complejos K y los usos de sueño. Los complejos K se caracterizan por una onda lenta seguida por una onda rápida
y de mayor amplitud. Por otro lado, los usos de sueño son ráfagas breves de actividad de frecuencia aproximadamente de 12 a 14 Hz. Aparentemente, están relacionados con la consolidación de la memoria. Durante la fase 2 del sueño, la actividad muscular y la temperatura disminuyen. Adicionalmente, la frecuencia cardíaca y la respiración se vuelven más regulares. Esta fase ocupa la mayor parte del sueño y en promedio pasamos del 45 al 55% del sueño total. Después entramos en la fase 3, conocida como sueño profundo. En esta fase es difícil despertar, pero si lo hacemos, generalmente experimentamos un letargo del pensamiento o mareo. El electroencefalograma muestra ondas lentas de alta amplitud, también llamadas ondas delta, que ocurren a una frecuencia de 1 a 3 Hz. Durante esta etapa puede haber una disminución adicional en el tono muscular y los movimientos oculares están ausentes. Es la fase que determina la calidad del descanso y si el sueño es reparador o no. En esta fase se produce la liberación de hormonas como la hormona del crecimiento y es cuando se regeneran los tejidos del cuerpo. Aproximadamente pasamos del 15 al 20% del sueño total en esta fase. La fase REM se produce después de la fase no REM y dura alrededor de 10 minutos al inicio de la noche y va aumentando su duración en los ciclos posteriores. Se le llama también sueño paradójico. El electroencefalograma del sueño REM es muy similar a la vigilia o a la fase 1, con ritmos más rápidos y de menor amplitud que en las fases 2 y 3. Esto indica una mayor cantidad de actividad neuronal desincronizada. Esta fase se caracteriza porque existe una parálisis muscular, excepto de los músculos oculares, los cuales se mueven rápidamente. De ahí el nombre de esta fase. Otra característica de esta fase es la presencia de sueños vívidos. De hecho, se piensa que la parálisis de los músculos sirve para que el cuerpo no reaccione durante estos periodos tan reales. Esta fase es muy importante para consolidar el aprendizaje, la memoria y regular las emociones. En total pasamos de un 20 a 25% del sueño total en esta fase. Al terminar la fase REM, concluye un ciclo de sueño y se pasa a un nuevo ciclo, pudiendo haber un pequeño tiempo de pocos minutos de semi-despertar. Conforme avanza la noche, las fases REM se van prolongando y los tiempos de la fase 3 se van reduciendo e inclusive pueden llegar a desaparecer en los últimos ciclos. Bueno, ya conocimos cómo está estructurado el sueño, pero ahora es importante también conocer cómo está regulado, es decir, qué es lo que desencadena que queramos dormir o que sentamos esa sensación de sueño. Y el sueño está regulado por dos mecanismos. El primero es nuestro reloj biológico, también conocido como el reloj circadiano, que circadiano significa día, o sea, 24 horas. Y este reloj, que está muy adentro de nuestro cerebro, se regula gracias a la luz solar, ya que con el paso del tiempo hemos evolucionado eh, conforme la luz, ¿no? O sea, de vivir de noche y de día. Y esto es algo completamente normal y de hecho todos los seres vivos tenemos un reloj biológico que funciona con el sol. Entonces, este reloj va a ser principalmente estimulado con la luz solar. Al momento en que la luz solar llega a la retina de nuestros ojos, se envía una señal al cerebro en donde le dice que tiene que segregar hormonas como epinefrina y cortisol que ayuden a liberar energía en el cuerpo, es decir, que nos ayuden a despertar, porque obviamente estamos en una etapa de letargo durante el sueño y debemos reactivar y el cuerpo lo hace a partir de estas hormonas. Entonces, una vez que ya estamos con esa sensación de energía, que de hecho, si tenemos un sueño regular, normal, deberíamos despertarnos con energía, porque justamente estas hormonas se están segregando en la mañana, justo cuando despertamos, al final del último ciclo, y por ende nos sentimos llenos de energía. Ahora, además de esto, o sea, cuando vemos la luz en las horas de la mañana, hay otro mecanismo que se dispara en paralelo, que es la fijación de un reloj, de un cronómetro, que le dice al cerebro que durante 12 o 14 horas se debe liberar otra hormona, que es la melatonina, es decir, la hormona que promueve el sueño. Entonces, hay que tomar en cuenta que la luz solar es la principal o es el principal mecanismo que regula el ciclo, bueno, el reloj biológico. Sin embargo, también diferentes actividades como lo es comer y socializar
pueden ayudar al reloj biológico a estabilizarse, pero la luz solar siempre va a ser primordial. Ahora, hay que tomar en cuenta que todos tenemos un reloj biológico que funciona en 24 horas. Sin embargo, existen diferentes personas que experimentan un estado de vigilia diferente, ya sea en la noche, en la tarde o en la mañana. Por ejemplo, hay personas que son diurnas y que experimentan un estado energético más predominante durante la mañana. Hay personas que al contrario experimentan este estado de vigilia, este estado de energía durante las noches. Y hay otras personas que lo experimentan en un horario intermedio, vamos a decir en la tarde. Entonces, es normal que haya personas que duerman hasta muy tarde, es decir, que se vayan a dormir hasta las 3, 4 de la mañana y que no puedan concentrarse durante la mañana. Porque muchas veces juzgamos a estas personas porque se desvelan mucho o porque son irresponsables, pero esto es algo que la ciencia del sueño nos está diciendo que es completamente normal, ya que está en nuestro código genético. Así es, al igual como la predisposición hasta ciertas enfermedades o hasta ciertas capacidades de metabolizar alimentos o sustancias más rápido, el tener diferentes genes nos hace diferentes de cómo nos sentimos, nos hace diferentes nuestros estados de vigilia. Y esto se debe, bueno, se explica con una teoría evolutiva también, porque durante mucho tiempo, cuando dependíamos del fuego, pues obviamente vivíamos como manada y había una parte del grupo que se tenía que sacrificar, quedándose despierta en la noche, velando, justamente para proteger al resto del grupo de posibles ataques de depredadores. Entonces, con el tiempo, estas personas fueron sufriendo una mutación genética que les permitió estar despiertas a pesar de no tener luz. Ahora, el segundo mecanismo que regula el sueño es una sustancia que se libera normalmente en el cuerpo a lo largo del día que se llama adenosina. Esta sustancia, cuando se acumula en el cuerpo, induce al cansancio, nos da esta sensación de cansancio y nos da sueño. Entonces, normalmente al paso de 12 horas es cuando se llega al pico de acumulación de adenosina. Bueno, entre 12, 14 o hasta 16 horas es cuando llega al pico máximo y se acumula y sentimos este cansancio que nos derriba y que nos hace dormir. Sin embargo, por la era moderna, esta adenosina puede ser, el efecto más que nada puede ser silenciado. Y esto es principalmente por el consumo de estimulantes, como puede ser la nicotina, la cocaína, pero la más común y la que todos, bueno, la mayoría de las personas consume es la cafeína. Y es que la cafeína tiene un efecto importante en la adenosina. Bueno, no directamente en la adenosina, sino que se adhiere a los receptores de adenosina en las células y esto impide que el efecto se lleve a cabo, es decir, no experimentamos ese cansancio. Entonces, cuando tomamos café, té, chocolate o mate, en realidad estamos silenciando ese estímulo, esa, ese efecto que tiene la adenosina y por eso no nos sentimos cansados y al contrario nos sentimos alerta. Pero bueno, más adelante voy a hablar detenidamente de la cafeína. Así que estos son los dos mecanismos que regulan el sueño y si nosotros tenemos problemas con el sueño, significa que alguno de estos está desregularizado y por ende, para que podamos dormir bien, los tenemos que regular. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que me quiero centrar es a preguntas que a todo mundo nos interesan, bueno, creo yo son interesantes, y es ¿qué pasa cuando nos privamos de sueño? Ya sea que nos desvelemos, o sea, que no durmamos a la hora que usualmente lo hacemos, o que madruguemos, o sea, que nos despertemos más temprano de lo usual. Ahora, para comprender esto, es muy importante tomar en cuenta que la arquitectura del sueño se sincroniza con nuestro reloj biológico y es fija. Es decir, que si yo estoy acostumbrado a dormir a las 10 de la noche y levantarme a las 6 de la mañana, que tengo una duración, un sueño de 8 horas, mi arquitectura del sueño siempre va a ser la misma y va a cumplirse a la misma hora. Entonces, si yo me acuesto a las, vamos a decir, 2 de la mañana, quiere decir que estoy perdiendo
las primeras 4 horas. Es decir, que los primeros ciclos los estoy perdiendo y no empiezo desde el primer ciclo, sino voy ya directo al tercero o al cuarto. Entonces, esto es muy importante de conocer por los efectos que tiene a nivel físico y mental. Si recordamos, en la arquitectura del sueño, durante los primeros ciclos, el sueño REM, o el sueño MOR en español, es más corto. Y en los últimos ciclos se va alargando. Y por otro lado, en los primeros ciclos, el sueño profundo es más largo y en los últimos ciclos va desapareciendo, se va reduciendo. Entonces, tomando esto en cuenta, si nos desvelamos, es decir, si perdemos los primeros ciclos del sueño, lo que va a pasar es que no vamos a tener esa restauración física, porque es en este momento donde se segregan hormonas muy importantes, principalmente la hormona del crecimiento, que son las hormonas que reparan tejidos. Entonces, si yo me desvelo, al siguiente día predomina el cansancio físico. Pero por el otro lado, si yo madrugo, o sea, si me levanto a 2 horas o 3 horas más temprano de lo normal, significa que voy a perder el sueño MOR o el sueño REM. Entonces, como en el sueño MOR se repara principalmente todo lo cognitivo, psicológico, si se regulan emociones, se consolida conocimiento, se guarda la memoria, quiere decir que si yo madrugo, voy a ser una persona más susceptible a mis emociones, voy a tener más problemas para tareas cognitivas. Así que esta información nos puede ser útil en el caso, por ejemplo, que tengamos mucho o muchas tareas a nivel laboral. Nosotros como adultos tendemos a sacrificar el tiempo de la noche para avanzar en esas tareas. Así que si ustedes son unas personas que practican deporte o cualquier otra actividad física, tomen en cuenta que si se van a desvelar, es mejor que pongan un alto a la actividad física durante esos días, porque somos más propensos a lesiones por el hecho de que nuestros tejidos nos están reparando al 100%. Otro problema relacionado con el sueño es el insomnio. Pero bueno, hay que definir aquí el insomnio primero que nada, porque el insomnio no significa dormir mal simplemente un día. El insomnio es mucho más complejo que eso y normalmente se divide en dos tipos. Primero está el insomnio agudo o de corta duración, que es aquel que se presenta en un periodo de 3 meses y que puede ser desencadenado por algún estrés laboral, por la pérdida de algún ser querido o por alguna desregulación de nuestro reloj biológico, ya sea por el consumo de estimulantes también. Y por otro lado está el insomnio, que es de larga duración, o el insomnio crónico, que este se caracteriza por presentarse más de 3 veces por semana y que es recurrente por más de 3 meses. Y es aquí en donde comienzan los problemas graves de salud, como el que presentamos al inicio del video. Según la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño, para que una persona sea diagnosticada de insomnio, tiene que cumplir los 3 criterios siguientes. Primero, dificultad para conciliar el sueño, para permanecer dormido a lo largo de la noche o para tener un sueño reparador. Segundo, presentar disfunción diurna, es decir, tener durante el día síntomas de haber dormido mal como fatiga, malestar, problemas de atención, concentración o memoria, alteración del estado de ánimo, irritabilidad, somnolencia, hiperactividad, impulsividad, agresión o propensión a cometer errores. Y por último, el tercer punto, que los dos puntos anteriores ocurran a pesar de que las condiciones para dormir sean las adecuadas. Es decir, que se cuente con un sitio confortable, es decir, oscuro, frío, sin ruido. El insomnio puede afectar a cualquier persona, aunque es más frecuente en personas mayores, en mujeres y en personas que tienen ya de por sí otras enfermedades tanto físicas como mentales. Es el trastorno del sueño más frecuente en todo el mundo y las causas pueden ser bastantes. Aquí voy a mencionar algunas. Para empezar, un factor del que nadie nos escapamos es la edad, ya que tanto la calidad y cantidad de sueño va a ir disminuyendo a lo largo de la vida. Después está el uso de sustancias, ya sea fármacos que alteran de algún modo el sueño o algunas drogas. Y bueno, pues dentro de las drogas más comunes tenemos pues las legales, que es el alcohol y la cafeína. Que si bien el alcohol ayuda a concebir el sueño, en realidad no ayuda a caer en un sueño profundo. Después tenemos a los trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad
o el trastorno por estrés postraumático, en el cual el paciente revive recuerdos intrusivos, tiene pesadillas recurrentes y está en un estado de alerta permanente que le dificulta conciliar el sueño. Después están enfermedades como el reflujo gastroesofágico, en el cual los contenidos se devuelven desde el estómago hacia el esófago. O también la apnea del sueño, en el cual las personas dejan de respirar durante un rato, que puede ir de unos pocos segundos a minutos, y luego se retoma la respiración. Y ahora lo que vamos a conocer es cuáles son las prácticas o los hábitos que nos llevan a conciliar un sueño profundo y reparador. Al conjunto de todos estos hábitos se le conoce como higiene del sueño. Entonces, primero que nada, lo que nos dice la ciencia es que para tener un sueño reparador debemos tener siempre un horario fijo. Es decir, si yo me voy a dormir a las 10 todos los días y me despierto a las 6, tengo que respetar ese horario siempre, porque es de esta forma en que mi cuerpo va a entrar en mayor profundidad, es decir, en los sueños más profundos, con mayor facilidad. Y por ende, pues voy a tener un sueño reparador. Bien, el segundo punto tiene que ver con la limitación de sustancias estimulantes. Eh, por sustancias estimulantes me refiero a todo lo que despierta, nos da esa sensación de despertar. Pero me voy a tener únicamente a explicar la cafeína porque es la más común en la sociedad. Entonces ya vimos que la cafeína silencia el efecto de la adenosina, es decir, el efecto, la sensación de cansancio. Entonces sabemos que la cafeína tiene una vida media en el cuerpo de entre 5 a 7 horas. Esto quiere decir que a partir de 5 horas se va a eliminar al menos la mitad de la cafeína que consumimos. Y puede ir hasta 7 horas. Pero bueno, esto depende también de las personas, porque hay genotipos, hay personas que tienen los genes para metabolizar el café, bueno, la cafeína más bien dicho, más rápido. Entonces, esto va a variar en cada persona, pero la recomendación general es evitar el consumo de cafeína al menos 7, o yo diría hasta 8 horas antes de la hora que usualmente vamos a la cama. Por ejemplo, si yo me duermo todos los días a las 10, la última hora en la que debería consumir cafeína para no tener problemas para conciliar el sueño serían las 2 de la tarde. El tercer punto tiene que ver con la exposición a la luz. Como ya vimos, la luz es muy importante para el reloj biológico. Esta indica cuáles son los momentos en que es de día o en la ausencia cuando es de noche. Entonces, si queremos conciliar el sueño fácilmente, debemos evitar la luz azul, que viene principalmente de pantallas o luces muy deslumbrantes que tenemos dentro de la casa. Aparte de esto, bueno, el uso de pantallas está relacionado también con el uso de redes sociales eh, y el hecho de evitar el uso de pantallas, o sea, de cerrar, de no utilizar ni celulares ni computadoras, al mismo tiempo nos da la tranquilidad mental de que ya no estamos comprometidos a responder o estamos en la espera de una respuesta. De hecho, es un hábito que muchas personas tienen de estar contestando mensajes todavía, inclusive en la cama. Y esto lo que hace es que estemos en una alerta mental, es decir, que estamos esperando la respuesta de algo o estamos esperando alguna información. Entonces, lo ideal es evitar la luz que viene de las pantallas y al mismo tiempo evitar todo con interacción a través de redes sociales. En el caso de utilizar luz de noche, se recomienda utilizar luz amarilla y preferentemente que esté abajo de nuestros ojos. Es decir, que no venga del techo, sino que venga, pues no venga de abajo hacia los ojos, más bien como las lámparas que están pequeñas y emiten la luz hacia abajo. El cuarto punto es la comodidad, es decir, debemos dormir en un área confortable y por esto me refiero a que tengamos, primero que nada, que es lo que está verificado por la ciencia, es que sea un área fría, porque se ha comprobado que el frío ayuda a conciliar el sueño mejor. Después tenemos que asegurarnos que el cuarto esté completamente oscuro, de preferencia. También que esté aislado del ruido y para aquellas personas que tengan problemas musculares, se recomienda que cuenten con una superficie ideal, o sea, un colchón ideal, para poder conciliar el sueño. Otro punto también importante que ya mencioné es evitar el alcohol, porque inclusive si este induce el sueño, nos ayuda a dormir, lo que pasa
es que nos perjudica el sueño profundo. Y después, otro punto muy importante es el uso de las siestas. Ahora, quiero ser claro que las siestas dependen de cada persona. Hay personas que necesitamos imperativamente hacer una siesta en nuestro día para sentirnos mejor o para mantener esa concentración a lo largo del día, esa capacidad cognitiva. Sin embargo, hay personas que no lo necesitan y está bien. Sin embargo, si somos las personas que realizamos siestas, tenemos que ser muy precavidos, porque si es cierto que nos ayudan, también podrían perjudicarnos. Normalmente se recomienda que la siesta no rebase más de los 30 minutos por dos razones. Primero, la siesta tiene el beneficio de reducir la adenosina que acumulamos. Esta sustancia que les mencioné, causa el cansancio y provoca el sueño. Cuando estamos haciendo una siesta o cuando dormimos, se va eliminando. Entonces, si yo duermo de más, voy a eliminar gran cantidad de esta adenosina, que es la que me desencadena el sueño más tarde. Entonces, lo que quiero yo es acumular bastante adenosina en la noche que voy a dormir para conciliar el sueño más fácil. Y la otra razón de no pasar los 30 minutos es porque, si bien recuerdan, la tercera etapa del sueño y la cuarta es la del sueño profundo. Entonces, si caemos en un sueño profundo durante la siesta y nos despertamos en esta etapa, vamos a levantarnos con un letargo, algunas personas de mal humor. Entonces, no es conveniente para aquellas personas que tienen que laborar. Ahora, un punto muy importante que quisiera abordar es que siempre es mejor tomarse una siesta que beber cafeína. La siesta elimina la adenosina y la cafeína simplemente silencia el efecto. Sin embargo, si presentamos nosotros letargo o cansancio a mitad del día, durante el mediodía, después de comer, y sabemos que necesitamos estar activos la siguiente parte del día por ámbitos laborales, es mejor tomar una siesta porque nos eliminará parte de la adenosina que nos generará eh, cansancio, o sea, estamos eliminando la sensación de cansancio, pero el beneficio de la siesta es que también nos repara la memoria. No al 100%, pero se ha visto en estudios que el tomar una siesta es un medio para tener el mismo rendimiento cognitivo a lo largo del día. Entonces mi recomendación, mi opinión sería que si ustedes tienen que elaborar aún en la tarde y se sienten cansados, hagan mejor una siesta de 15-20 minutos y van a ver que les ayudará mucho más que beber café y en la noche podrán dormir tranquilamente. Bueno, y aparte de estas prácticas de higiene del sueño, les voy a dar tres tips, tres hacks que he encontrado también en la literatura científica. El primero de ellos es la exposición hacia la luz del amanecer y del anochecer. Según un estudio científico, la longitud de onda, es decir, el tipo de luz que hay en la mañana y en la noche, es la perfecta para ajustar nuestro reloj biológico. Es como si le estuviéramos indicando a nuestro cerebro que aquí está anocheciendo y acá está amaneciendo. Segundo punto es jamás asociar nuestro dormitorio con el trabajo. Es decir, si tenemos un escritorio en nuestro dormitorio, es lo peor que podemos hacer. O si somos de las personas que aún siguen trabajando en la cama, es lo peor que podemos hacer. Y el tercer punto, el último punto, es realizar ejercicios de relajación, ya sea de relajación física, como son los estiramientos, o de relajación mental, como puede ser la meditación o los ejercicios de respiración. Muchas veces llegamos aún a la noche un poco alarmados porque, bueno, tenemos algún pendiente, tenemos una tarea inconclusa, X o Y. Entonces, estamos aún con nuestro sistema nervioso simpático activo. El sistema nervioso parasimpático es lo contrario del simpático. Recordemos, el simpático es aquel que nos mantiene alerta y el parasimpático el que nos relaja. Y una muy buena técnica para pasar al parasimpático son, como mencioné, los ejercicios de respiración, meditación, pero en este caso los de estiramiento también funcionan, ya que al momento yo de relajar mis músculos, también estoy relajando mi mente. Y viceversa, cuando relajo la mente, relajo mis músculos. Así que si ustedes son de las personas que llegan estresadas a casa y que aún después de cenar se sienten con mucha actividad mental, recomiendo que
salgan a tomar el aire, hagan pocos estiramientos, sobre todo de espaldas si son de aquellas personas que trabajan en un escritorio, y verán cómo esto les ayudará a relajar y a conciliar el sueño más rápido. Bueno, si ustedes son de las personas que tienen problemas para dormir y que además tienen problemas para memorizar los puntos que cité anteriormente, les voy a dejar un tip muy fácil para recordar que se llama las 7D. Las primeras dos Ds es la decisión y la disciplina. Es decir, que el hecho de dormir bien parte de una planificación, de una decisión que yo hago y una disciplina también. Es como si agendáramos esas horas que son sumamente importantes para nuestra salud y que por ende no podemos modificar. Después tenemos la tercera D de despertar. Esto quiere decir que me despierto siempre a la misma hora, porque como mencioné anteriormente, el ser puntuales a la hora de dormir y de despertarnos es lo que hace que mejore nuestro sueño. La cuarta D sería la dieta. Y por dieta, bueno, sabemos que si comemos a nuestras horas, también estamos ayudando a nuestro reloj biológico a que esté sincronizado. Después sería el deporte. Bueno, en realidad actividad física, pero para que empate con la D, pues le llamo deporte. Pero bueno, ya vimos que la actividad física ayuda a conciliar el sueño y sobre todo los ejercicios de estiramiento, de flexibilidad, porque estos van a relajar mis músculos de forma que en la noche yo me voy a sentir más relajado. Después tenemos la sexta D, que es la de desconexión. Y por desconexión es todo aquello que está a los que estamos conectados, por ejemplo, a nuestro celular, a nuestro televisor, a teléfono, a la computadora, redes sociales, etcétera. Tenemos que hacer una desconexión total, al menos 2 horas previas antes de irnos a dormir, para tener esa tranquilidad mental. Y la última D, que es dormir. Bueno, pues espero que les haya servido o que les servirá en algún futuro esta información. Y para aquellas personas que no están durmiendo bien, espero que en un futuro cercano puedan conciliar el sueño y vivir la vida plena. Esto sería todo por el momento. Los veo hasta la próxima.